Hola chicos, vamos a continuar ahora con el problema que estábamos analizando y en esta figura teníamos un paralelogramo. Ya habíamos averiguado la medida de los tres lados a partir de una serie de datos. Ahora lo que vamos a averiguar en esta figura es la amplitud de los ángulos interiores del paralelogramo. Este paralelogramo, que se llama DE, FG, la D me salió medio fea y me está saliendo peor. Bien, tenemos que recordar que en los paralelogramos los ángulos opuestos son iguales. Nosotros tenemos acá que el ángulo D va a ser igual al ángulo F y el ángulo G va a ser igual al ángulo E. Además de que los ángulos opuestos son congruentes, o sea que miden lo mismo, los que son consecutivos son suplementarios. ¿Qué quiere decir? Que el ángulo D más su consecutivo, que es E, los dos suman 180 grados. Y, por ejemplo, el E con el F suman 180 grados, el F con el G 180 grados, el G con el D 180 grados. Cada dos vértices consecutivos, la amplitud de los ángulos suma 180 grados. Acá escribo 2, el resto ustedes imagínense que es igual. Siempre tomando vértices que sean consecutivos. Los opuestos son iguales, los consecutivos son suplementarios. Bien, entonces, una vez que tenemos ahí claras cuáles son las propiedades de los ángulos, vamos a tratar de descubrir cuánto mide cada uno. Lo que sabemos de este paralelogramo es que tiene el lado D de 34 centímetros, el segmento DG de 32,884 centímetros y los lados paralelos tienen las mismas longitudes. Además de eso, recordamos que el problema arrancaba diciéndonos la medida de la diagonal. La diagonal acá tenemos con una longitud de 40 centímetros. Era uno de los datos del problema. Si nosotros queremos averiguar la amplitud de alguno de los ángulos de la figura, lo que tenemos que ver es qué ángulo quedó completo en donde sepamos todos los datos de alguno de los triángulos que quedaron acá. Nosotros tenemos el triángulo DGE, el ángulo E, fíjense que quedó dividido en dos partes, el G también quedó dividido en dos partes, pero el ángulo D quedó completo. Este ángulo D que nosotros tenemos acá está incluido dentro de un triangulito, acá lo estoy punteando, fíjense, este triangulito tenemos el ángulo D completo. O sea, tenemos un lado de 34 centímetros, un lado de 32,884 centímetros y la diagonal que tiene 40 centímetros. Si queremos averiguar la medida de este ángulo que está acá, que tiene vértice en el D, tenemos que recordar la formulita que habíamos visto para averiguar los ángulos, que es la que habla del arco coseno. El ángulo D va a ser igual al arco coseno de su lado opuesto está acá enfrente, tiene 40 unidades. 40 al cuadrado menos 34 al cuadrado menos 32,884 al cuadrado. Todo dividido menos 2 por 34 por 32,884. Buscamos la calculadora y vemos que tenemos shift coseno de 40 al cuadrado
menos 34 al cuadrado menos 32,884 al cuadrado. En el denominador, menos 2 por 34 por 32,884. Cierro todo el cálculo y nos da que la amplitud del ángulo D es igual a 73,439 grados. Ahí tenemos ya la amplitud del ángulo D. Inmediatamente, al saber la medida del ángulo D, ya sabemos la medida de su ángulo opuesto. El F mide lo mismo. El ángulo F también tiene 73,439 grados. Ahora, ¿cómo averiguamos los otros dos? El G y el E. Ahí tenemos que recordar la otra propiedad, la que habla de que los ángulos consecutivos son suplementarios. Si acá el ángulo D tiene una amplitud de 73,439, su ángulo consecutivo es el suplemento, o sea, E, para calcular el suplemento es 180 grados menos el ángulo D, que tiene 73,439 grados. ¿Por qué hacemos esto? Porque esto es el suplemento del ángulo D. Los ángulos que tienen vértice consecutivos son suplementarios, o sea, E es el suplemento del ángulo D. Entonces, ¿cuánto mide el ángulo E? El ángulo E es 180 grados menos 73,439. Nos da una amplitud de 106,561. Obviamente no lo había mencionado al principio, pero la figura que tenemos representada es simplemente una figura de análisis. Es para volcar los datos y analizarlos. No respeta las medidas del ejercicio, no está hecho a proporción, ni los ángulos miden lo que dice acá, claramente. 106,561 grados es la medida del ángulo E. ¿Y cuánto mide el cuarto ángulo de la figura? Ya tenemos el D, ya tenemos el E, el F y falta el G. El G, al ser ángulo opuesto al vértice E, que están unidos por una diagonal, van a medir lo mismo. G y E miden lo mismo, los ángulos opuestos miden igual, son congruentes. Entonces el ángulo G también mide 106,561 grados. Y ya como la pregunta o la consigna me pedía calcular los ángulos interiores de la figura y ya están calculados los 4, terminó esta parte del problema. Ahora, como está acá adelantado, la pregunta es: ¿cuál es el área del paralelogramo? Ahora, en el próximo video la vamos a ver. Hasta luego.